Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes desde Pontevedra, el local físico donde se encuentra el IGADI. Buenos días para aquellos que nos siguen desde el continente americano y buenas noches noches para aquellos que lo hacen desde el este. Mi nombre es Marola Padinovas y como vicedirectora del IGADI, del Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional, es un orgullo iniciar y moderar la sesión número 6 y esta última de este tan interesante 14º Simposio Electrónico Internacional sobre Política China del 2024. Se le atribuye a Confucio la frase aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. De ahí la importancia del intercambio de opiniones formadas en base a datos, a análisis y sobre estudios como los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos en las sesiones de ayer y esta tarde desde la conferencia magistral inaugural a cargo de Patricia Castro Obando, como los distintos paneles sobre pensamiento político, cooperación y desarrollo, cultura, sociedad y poder blando chino, y China y su vínculo con América, y el que ahora da comienzo, que lleva por título Posicionamiento económico y empresarial chino. Para ello contamos esta tarde primeramente con la licenciada Rachel Arencibia Casanova, que nos hablará del sector energético de China. Cómo el objetivo es erradicar la dependencia de combustibles fósiles y atender a la diversificación y aumento de la capacidad de energía. Así que paso a presentarla. La licenciada Rachel Arencibia es investigadora del Centro de Investigaciones sobre Política Internacional en La Habana. Ha escrito diversos artículos vinculados a Vietnam, Japón y la República Popular China. Es integrante del Consejo de Juventudes de América Latina y el Caribe 2022. Es participante también en el Foro Mundial de Desarrollo de la Juventud, o China Youth Federation, de 2022 y es participante en el Foro de Desarrollo Juvenil China-América Latina con sede en China el año pasado, en el 2023. Así que, sin más preámbulos, le doy paso. Buenas tardes, Rachel. Buenas tardes, buenos días también desde quienes nos escuchan. Para mí es un placer poder participar en este encuentro. Primeramente, agradecer a los organizadores, al Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional, al Observatorio de Política China y también a la Casa de Asia por tener una idea, en este caso, tan poderosa y hacerla realidad. Y bueno, también agradecer a los panelistas que en el día de ayer y hoy han estado también brindando sus conocimientos sobre los estudios asiáticos y bueno, de una manera también conectar a varias generaciones en varios lugares del mundo. En este sentido, bueno, primero quería pedir una ayudita porque son mis primeras veces por la plataforma Zoom. ¿Cómo pudiera yo compartir una presentación de PPT acá en las opciones que tiene es decir, la pantalla? En ¿Alguien la, me...? en la base de la pantalla hay un botón Sí, verde con una flecha hacia arriba, compartir pantalla. ajá. Ah, ya, perfecto. Compartir pantalla. Acá. Ay, Tan discúlpenme pronto un se ponga, le momentico. avisamos de que está correcto. Vale, disculpen y Nada, muchísimas nada, gracias. nada. Compartir pantalla. Uh-huh. Mm, No, no, acá creo que no es. Voy a ir atrás. Dejar de compartir. Está Voy a en poner proceso. dejar de compartir. Slot. Vamos a poner acá, ir a la app. Ya, perfecto, aquí está. Acá se ve bien, ya se ve. Perfecto. Bueno, quisiera comenzar comentando que este trabajo forma parte también de un proyecto de investigación que hace apenas 2 meses, bueno, concluyó en el Centro de Investigación sobre Política Internacional y entonces, bueno, ahora sí ya me gustaría presentarle algunas ideas referentes. En este sentido, primeramente comentarles que China ha sido el país que más ha contribuido al crecimiento del consumo energético mundial. En este caso, ya para el año 2022, en términos de cifras, ya acerca de un 24% de la energía global consumía el país asiático. Y bueno, también ha sido también
el país que más ha contribuido en cifras al desarrollo y también ha sido uno de los primeros y de los más importantes en la innovación en el sector de la energía eólica, la energía solar, y bueno, también es el mayor mercado mundial de energías renovables en la energía también asociada a la hidroelectricidad. En este sentido, acá podemos apreciar uno de los gráficos en la producción y consumo de gas natural en China, cómo ha ido aumentando en las últimas décadas, que es un tema al que el Partido Comunista Chino le ha prestado preponderancia en los últimos años. Y bueno, quisiera hacer referencia de manera muy abreviada al año 2011, donde la proyección, perdón, del país se centró en fomentar, digamos, entre sus propósitos, la diplomacia con los países exportadores de petróleo en su búsqueda de encontrar nuevos suministradores y evitar la dependencia que tiene el país del el petróleo y el gas. Recordemos que en este sentido, China, desde ya hace un tiempo, digamos, podemos ponerlos en cifras, desde finales de la década del 90, ya era un dependiente en sí de el gas y también en este caso del petróleo. Ahora bien, en este sentido, sí tenemos en cuenta, acá podemos ver, digamos, la mezcla de las energías para 2018, un punto muy importante es todo lo relacionado con el carbón, que es más del 50%, al cual es decir, se le da una mirada prioritaria para así, con la llegada de Xi Jinping, servir el presidente como catalizador en el cumplimiento de los objetivos de Pekín en emprender una política energética necesariamente más ambiciosa, digamos, ambiciosa hacia lo interno y también hacia lo externo. Y en este sentido podemos tener en cuenta en el año 2022 con el 14 Plan Quinquenal para un sistema energético moderno, se tienen en cuenta objetivos primarios importantes. Promover la construcción de un sistema de energía moderno asegurado en tres momentos. En un mejoramiento de la seguridad energética integral, así como un aumento de la capacidad de suministro de energía limpia y la reducción de las emisiones de carbono. A su vez, la modernización de la industria asociada a la energía es un punto muy interesante, puesto que, es decir, con el desarrollo y la necesidad de China de, es decir, crecer y tener un desarrollo endógeno de la generación de energía, ha innovado y ha tenido que diversificar, en este caso, su capacidad y suministro de energía a través de estudios que vamos a ver en el desarrollo acá de la presentación. Podemos ver que en este gráfico que les presento acá, este gráfico fue un estudio de Bloomberg el año 2022, hace un acercamiento a cuánta capacidad ha instalado China en el último año, en este caso, bueno, como les reiteraba, el 2022, y cómo está el resto del mundo. Es decir, acá podemos encontrar es decir, la gran voluntad, no solo también a través de políticas, sino es decir, en la realidad, en la práctica, de todo lo que China ha instalado en energía eólica, energía solar y, como también le comentaba, en energía hidroeléctrica. Acá podemos ver unas imágenes de los paneles solares de grandes capacidades en este sentido, y que para allá, es decir, la actualidad del año pasado, 2023, ya China se encontraba como exportador mundial de vehículos eléctricos, superando inclusive a Japón. Y en la actualidad tenemos que valorar también que en este sentido los vehículos eléctricos se exportan. Acá vemos los principales países: Estados Unidos, Alemania, Japón e Italia, que también da una medida de, digamos, todo el empeño que está poniendo el gigante asiático en esta materia. Acá un gráfico donde podemos observar quizás, digamos, las marcas de carros eléctricos que tienen una mayor salida y a su vez que tienen un rol preponderante en la exportación. Acá también podemos observar más adelante en este gráfico, que nos da una magnitud de la visión de China hacia
no solo 2025, que lo llamaríamos este corto plazo, que nos marca también el año 2060, donde, es decir, es la voluntad y es a través de la planificación que se entiende que ya para esta fecha, es decir, va a haber una reducción considerable del carbón, en este caso, a través de la innovación. ¿Qué quisiera resaltar de interesante en esta investigación? Acá podemos observar la mezcla nuclear de China desde el año 2000 hasta una proyección del 2035. En este caso, es muy interesante cómo el país ha aprobado nuevos proyectos que tienen que ver con la energía nuclear en este sentido. Ahora bien, cuando hablamos de, digamos, el interés de China de invertir en energía nuclear, digamos, para también disminuir la dependencia del carbón, tenemos que tener en cuenta que a partir de una gráfica que podemos apreciar acá de los países con un mayor número de reactores nucleares, fíjense que China tiene un rol importante, pero no solo ellos. ¿Qué pasa en este aspecto que me parece muy interesante? Los estados consumidores necesariamente están obligados a confeccionar una estrategia energética para satisfacer sus necesidades, tanto internos como teniendo en cuenta factores que están asociados a las reservas naturales, a las reservas que dispone, que controla y también, digamos, el efecto que tiene hacia el exterior. Ahora bien, para 2030-2045, China planea construir, que es un dato muy interesante, 150 reactores nucleares. Acá podemos ver una gráfica posterior a la que de los países con mayor número de reactores nucleares, que nos expone cómo ha sido el comportamiento de las centrales nucleares en el mundo. Hay un punto que tiene que ver con accidente, digamos, con lamentables magnitudes de Chernobyl, que se ha detenido en el tiempo en ese aumento de reactores nucleares. No obstante, en este caso, posteriormente, podemos ver acá el accidente de Chernobyl y esa fase de estancamiento, que China también ha innovado en todo lo que tiene que ver con seguridad y con las facilidades que puede dar es decir, la construcción de reactores nucleares. Entonces, si estamos hablando, y ahora retomo la idea de que China para 2035-2040 ya planea construir unos 150 reactores nucleares en los próximos 15 años, hay que tener en cuenta que son actualmente los que, además de energía eólica, los que más energía eólica instalan, los que más carbón consumen, siguen teniendo en cuenta que la prioridad también se vuelca a lo concerniente a la energía térmica. Ahora bien, cuando hablamos de 150 reactores nucleares, ¿podemos decir que es poco o mucho? Bueno, esto es más de lo que ha construido, digamos, todo el planeta, incluyendo China, en los últimos 35 años. Es un dato muy interesante. Hay más de 400 reactores nucleares en el mundo y la mayoría de ellos construidos antes de 1990, pero que China no solo está acompañado digamos, esta manera de innovar en la energía nuclear, sino también Francia está apostando en la actualidad también mucho en esta esfera. Y es de prever que antes que se complete esta meta se modificará al alza según estudios y además ganarán cuota de otro tipo, digamos, cuota de mercado, otro tipo de soluciones que algunas de ellas hoy ya están en el mercado nuclear, como son los Small Modular Nuclear Reactors. Y algo de lo que nadie o muy pocas personas están hablando, y se trata de las baterías nucleares. Hay que tener en cuenta que para la fecha de 2060 también Estados Unidos, como un dato de interés para ponerlo también en contexto, planea construir 300 nuevos reactores nucleares. Por lo que el desarrollo de esta industria va a cubrir un peso muy importante a futuro. Acá tenemos que el uranio es uno de los, digamos, minerales que tiene China consigo, pero que es un dato muy importante. China ha revolucionado la energía nuclear usando uranio, pero que el uranio solo ahora tendrá resultados en un periodo de 5 años.
Es decir, sus capacidades ahora mismo de explotación tienen un periodo de 5 años de duración hasta, como estamos hablando ahora mismo en la actualidad. Por lo que necesariamente ha tenido la tarea China de buscar otras alternativas. Y es el caso de la sal de torio. El torio es un mineral débilmente radioactivo. China es uno de los países que tiene más abundancia en este mineral, que es de una obtención muy fácil y podemos decir que es muy positivo porque no hay sobrecalentamiento, es decir, no, en este sentido el reactor se enfría con la sal fundida en lugar del agua. Por lo tanto, estamos hablando de que en un futuro cercano ya se pensará en reemplazar las centrales nucleares de uranio en China por pequeños reactores de torio, como forma parte de este plan que hemos estado comentando acá. Podemos, en la gráfica podemos observar las propiedades que tiene el torio en este sentido. También hay una gráfica que propone, es decir, cómo está distribuido el uranio que anteriormente les comentaba y cuánto equivale. En este caso podemos apreciar una pastilla de uranio proporciona la misma energía que, y aquí lo vemos, 1000 kilogramos de carbón. Fíjense cuán interesante es la explotación de estos minerales y no solo ellos, sino que si vemos las reservas mundiales estimadas de torio 2014, este gráfico no ha variado mucho hasta la actualidad. China, como podremos ver, es uno de las 10 reservas mundiales más grandes del mundo. Aquí podemos entender que 1 kilo de torio equivale a 3000 toneladas de petróleo. Fíjense qué importancia radica en la innovación en este tipo de energía. Y si bien anteriormente les comentaba y quería a grandes rasgos comentarles, China, si bien ha tenido la necesidad de fortalecer su seguridad energética, tiene también en este sentido un fuerte componente diplomático en la estrategia y desarrollo también de, digamos, el Foro Internacional de la Franja y la Ruta, la firma de acuerdos de cooperación con países socios, y África llega a ser un continente en el que China tiene mucha confianza. En 2019, por ponerle solo un ejemplo, China se entró en los campos de la energía y las telecomunicaciones, es decir, incluyendo firmas de acuerdos entre la Unión Africana y la Organización Mundial de Cooperación para el Desarrollo de la Energía, el Internet. Es decir, una empresa china, que es en este caso la State Grid Corporation, la principal empresa que tiene China encargada de gestionar la red eléctrica, un acuerdo muy importante. Y aquí vemos un interés, es decir, un interés permanente, importante acá. En los últimos 20 años, África se ha convertido en una de las regiones productoras de petróleo más atractivas. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas tiene uno de los regímenes contractuales y fiscales más abiertos y amigables. Las técnicas, en este caso, en el continente africano, de exploración han mejorado cuantitativamente, lo que ha ampliado considerablemente las ventajas de las áreas de investigación, lo que lo convierte, digamos que, en un campo ideal también para las compañías petroleras chinas. Y en este sentido, Disculpa, también Rachel, sí, te sí, quedan 3 disculpe, minutitos. sí, dígame. Te quedan 3 minutitos. Perfecto, muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Y sí, vale, gracias, gracias. Tiene también importaciones de carbón a China en un aumento en el año 2023 de alrededor de un 60%. Es decir, ya acá, bueno, podemos observar los gráficos, cómo se ha diversificado a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es decir, también, digamos, la disminución de la dependencia de China a través de sus relaciones con África y la evolución también de la producción y petróleo de África en este periodo hasta 2018. Y bueno, de manera muy general, en estos 3 minutos que quedan, comentarles que China, es decir, para 2023, según un informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía, ya es decir, para el año 2030 el sistema energético mundial sufrirá transformaciones notables. Y en ese sentido, la energía renovable mundial será aproximadamente cercana al 50%. Y en este sentido, China tiene un papel importante como exportador y productor de esta energía a partir de la innovación en varios sectores.
sin lugar a dudas tiene muchos desafíos, China por delante, desafíos que están asociados también a el alcance internacional y también la dependencia de minerales, como es el caso también de la estabilidad asociada también a gobiernos en África. Y no solo ellos, sino, es decir, por delante tenemos un panorama muy positivo para este cambio de matriz energética y la reducción de emisiones de carbono de China eh, en el mundo. Le agradezco la oportunidad, he estado un poco nerviosa porque es como que mi primera vez en esta plataforma y con ustedes y espero que no sea la última. Y bueno, muchísimas gracias y estoy atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Rachel, por tu ponencia. Creo que es muy interesante y desde luego con todos los cambios climáticos que estamos viendo y que a pesar de todos aquellos que son negacionistas, lo sentimos día a día. Gracias. Has aportado ideas muy interesantes que supongo luego debatiremos en los comentarios y en el debate. Así que aprovecho la oportunidad para los que estáis presentes. Recordaros que podéis utilizar el chat para dejar las preguntas que luego moderaremos y pasaremos a los ponentes para que sean respondidas. Vale, pues sin más pasamos a la siguiente ponencia, que va sobre el proceso de internalización del renminbi, retos y oportunidades, de la mano de Alfonso Casanova Valdés, que es consejero en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Es graduado del diplomado en el Servicio Exterior en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales en el 2011. Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola, sí. Fue consejero y cónsul en el Consulado General de Cuba en Barcelona, España, entre el 2021 y 2023, y segundo secretario en la Embajada de Cuba en Estados Unidos entre el 2016 y 2017. Sus líneas principales de investigación son las relaciones internacionales, el grupo de países BRICS, Estados Unidos y China. Fue profesor también de inteligencia artificial, y ha participado en una veintena de eventos internacionales donde destacan los talleres científicos, escenarios internacionales para la política exterior de Cuba y la serie de conversaciones sobre Cuba en la política exterior de Estados Unidos, ambos organizados anualmente por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIPI, y el ISRI, así como en la Conferencia Científica 50 aniversario de la crisis de octubre y el 9º encuentro de economistas sobre globalización y problemas del desarrollo en La Habana, Cuba. Como parte de su empeño laboral, participó en la Conferencia Sanitaria Panamericana y en la 69 sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas y en la 59 Conferencia Anual del Consejero Nacional de Administradores de Investigación Universitaria. Así que, bueno, damos paso ya a su ponencia. Recordar que les avisaré cuando queden 3 minutos. Volver a recordar a todos los que están con nosotros que pueden escribir preguntas en el chat. Y nada, le doy la palabra cuando quiera. ¿Alfonso? ¿Alfonso? ¿Se me escucha? Ahora, que tenía el micrófono silenciado. Hola, Sí. ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Yo lo escucho bien. ¿Usted se me Sí. escucha bien? Está un poquito bajo, Bien, creo. perfecto. Que no podía. Perfecto, pues nada, aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias al organizador. Lo primero que quisiera decir, pues a Raquel por este prestigioso evento. Como usted ha dicho, el título de mi ponencia es el proceso de internacionalización del renminbi, retos y oportunidades. No le escuchamos. ¿Hola? ¿Alfonso? No sé si es un problema de conexión o hay ruido. Mm, mm, mm.
Sí, buenas, Alfonso, ¿se me escucha? ahora, Buenas, ahora un poco mejor, sí. Olga. Hola, Ya, ¿me es que estoy escucha? teniendo problemas, no sé por qué, parece que el administrador no me deja. Sí, yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha a mí? Ahora sí, mejor. Perfecto. ¿Comienzo? Cuando quiera. Estoy tratando de compartir una presentación. ¿Presentación? Ujú. Vamos a ver. Vamos a Antes ver si la sale teníamos en bien. pantalla. ¿Se ve? Ujú. Ahora sí, ¿Ahora se ve? sí, Perfecto, pues inicio entonces. cuando Bueno, pues quiera. nada, reitero por tercera vez. Agradezco a los organizadores de este evento por permitirme la participación en este evento. Como les decía, el título de mi presentación es el proceso de internacionalización de renminbi, retos y oportunidades. Cuando se va a hablar de este proceso, indudablemente se tiene que hablar de la desvalorización, un proceso que está teniendo lugar en la economía internacional de forma gradual y eh, lentamente. Por eso, me permite, con esta cita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que en el 2016 dijo que cuando más condicionemos el uso del dólar a nuestro sistema financiero, a la adhesión a la política exterior de Estados Unidos, más crece el riesgo de migración a otras monedas y otros. Hola, Alfonso. No sé si tiene un problema de conexión, pero volvemos a perderle. ¿Me escucha? Si no, si puede escribirnos en el chat a cualquiera al moderador para, no sé si podremos ayudarle desde aquí, si es un problema de conexión, creo que no. No entiendo por qué si no hay ningún movimiento se va la voz. Debería de estar todo en perfecto funcionamiento. Creo que hay problemas con la conexión de Es Alfonso, con la conexión que en principio porque ahora no está conectado. a ver, ahora está reingresando en la sala, Ah, vale. a ver Pues si... entonces ya. Sí, buenas tardes. Parece que estoy teniendo problemas de conexión. Me sale un mensaje que el administrador no me deja conectar, o sea, no sé qué puede estar pasando. Está, ¿Me ahora le escucha? escuchamos, pero no le Ahora le vemos. escuchamos, pero tenemos miedo de que se vuelva a perder la conexión. No sé si es algo temporal o si puede arreglarlo o repararlo ahora. Lo que podemos hacer es pasar a la siguiente ponente mientras usted a lo mejor cambia de localización, se pone un poco más cerca del router, en vez de que sea con wifi, o si es del bando de ancha, y luego volvemos a intentar reconectar y acabamos con usted. ¿Qué le parece? Para no cortar y que esté Cayó esperando, otra ¿no? vez. Cayó otra vez. Pues entonces le envío un mensaje por Ahí está, privado, le comento. está. A ver, Bueno, hola, Alfonso. Lo que pasa es que está mute, está mute. Sí, buenas, Alfonso, ¿me escucha ahora? buenas. Hola, puedo hablar y como que Hola. se corta la conexión. Se corta bastante. Supongo que será Yo sí la por escucho. un problema Sí, la de escucho. conexión. ¿También? Ahora sí.
El problema es que se vuelve a caer dentro de 2 minutos. No sé si puede ponerse más cerca del router o en vez de utilizar wifi, utilizar cable para que sea un poco más segura la conexión. No sé si es algo temporal o si lo Sí, bueno, puede fijar. ¿Me escucha? se va porque hasta ahora escuché bien las presentaciones. ¿Se me escucha? Se le escucha de manera irregular. Marola, si quieres, seguimos y ya para Sí, que no sí, le perdamos estaba tiempo. escribiendo para que él sepa la situación y no entrecorte si Vale. se inicia tu presentación. Entonces, le estaba escribiendo. Eso, Alfonso, si me escuchas, pasamos al siguiente ponente mientras eso, intentas reparar un poquito el tema de la conexión y luego volvemos a conectar. ¿Sí? Sí, ¿Le sí, sí. parece? Sí, igual a lo Vale. mejor intentar, Marola, que apague la cámara, como lo dice Javier, porque absorbe mucho banda de ancha, Sí, pero se cortaba también cuando tenía solo su foto sin su imagen. Entonces, no sé. Bueno, continuamos entonces. Problema, cosas del directo. Vale, bueno, pues entonces continuamos para saltar este pequeño obstáculo y seguimos con... mm, Vale, perfecto. Gracias, Alfonso. Vale, pues entonces continuamos. Ahora procedemos a la que en el programa aparece como última ponente, que es Raquel Isamara León de la Rosa, nuestra directora del Observatorio de la Política China y artífice de la organización del actual simposio en este nuevo formato, ¿sí? Que permite, aunque no presencialmente, sí vernos las caras. Eh, Se tratará el proceso de internalización de la empresa y Raquel Isamara León de la Rosa es, como comentaba, la directora del Observatorio de la Política China y de la RIPSI, la Red Iberoamericana de Sinología, y es profesora investigadora titular a tiempo completo de la licenciatura en Negocios Internacionales y de la especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UAB, máster en Cultura, Sociedad y Economía China por la Universidad de Alcalá de Henares y doctora con honores en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Y podría seguir aquí mucho más, pero creo que ya vamos a dar paso a la tan interesante ponencia sobre la empresa. Tienes la palabra. Daniel, por favor, ¿podrías unmute a Raquel? Muchas gracias. Bueno, Gracias. sí, digo, es parte de la magia de esto, entonces me voy a permitir iniciar la presentación em, de esta investigación que me gustaría comentar lo siguiente. Es una investigación en proceso y es un tanto, digamos, un proceso metodológico holístico y un tanto con perspectiva. Por ello es que van a ver ahí a lo mejor algunas cuestiones no tan ortodoxas cuando hablamos de este proceso de internacionalización de BID y sobre todo este punto de las implicaciones geoeconómicas en América Latina, donde me centraré un poco más en específico a el tema o el potencial de México y sobre todo de la ciudad donde yo me encuentro, que, bueno, en este caso el estado donde yo me encuentro, que es Puebla.
Bueno, para poder iniciar con esto, es importante señalar lo siguiente, ¿no? O sea, vemos noticias a lo largo de lo que es finales del 2023, en donde de alguna manera pues encontramos que salen estos datos en los cuales pues se habla, ¿no? De esta competencia ahora entre dos de las empresas más importantes en la producción de vehículos eléctricos, como lo es el caso de Tesla, como lo es el caso de Bit, donde de alguna forma se habla, ¿no? De desbancamiento por parte de Bit hacia la empresa Tesla, como lo podemos observar en estas tres gráficas de este estatista, donde el tema de la comercialización, pues bueno, ha llegado a un punto muy interesante a finales del 2023 para el caso de Bit. Bueno, para poder ir adentrándonos a este análisis, quisiera yo mencionar en esta cuestión que señalaba que es una investigación un tanto holística, que rescato elementos tanto de las relaciones internacionales como formación y por otro lado también de la parte de negocios internacionales al hablar tal cual de algunas ventajas competitivas que tiene hoy en día esta empresa con respecto al resto de sus competidores a nivel internacional, entre ellos Tesla. Bueno, para ello es importante de alguna forma, en lo personal, me gusta más hablar de geoeconomía que de geopolítica, en un aspecto en el cual China cumple con algunos aspectos muy interesantes como el hablar de que existe una estrategia de interconectividad e innovación, ¿no? Y que parte de esto, pues, es este plan o proyecto que se desarrolla desde 2017 con poder ver a China como la potencia global en inteligencia artificial y todo, digamos, este despliegue tecnológico que ha tenido China durante este último mandato del presidente Xi Jinping. Y cómo, bueno, de alguna manera estos elementos de interconectividad e innovación generan este incremento de status quo, ya sea a nivel regional o a nivel global, para el caso de China, y que pues nos va a ayudar a entender muchísimo qué es lo que sucede en este sector. Por ello, parte de lo que se discute dentro de la geoeconomía es de que de alguna forma es muchísimo más rentable el penetrar mercados que tener esta incidencia dentro de lo que es la alta política y sobre todo el hecho de la sinergia o el lobbying entre las empresas, que para el caso de China hay que entender que no lo podemos significar como en el constructo de empresa privada desde la lógica occidental, sino que en su propio, digamos, contexto constitucional lleva a otro tipo de características, pero al final del día empresas en las cuales pueda tener presencia o una presencia más limitada el Estado, pero que existe esta dinámica entre Estado y empresa y cómo esto, pues bueno, permite generar estas acciones geoeconómicas. Para ello, junto con este concepto de geoeconomía, desde la parte de los negocios es importante entender conceptos que de alguna forma es interesante con el caso de Bit. ¿Por qué? Porque se rescata modelos de cadena de suministro en los cuales parecía ser que ya estaban obsoletos y que de alguna forma el caso de Bit nos lleva a entender que no necesariamente están obsoletos este tipo de esquemas de cadena de suministro y que pues dentro de estos modelos o integración de cadena de suministro vamos a entender que lo que se busca es estos ejes que es mejorar tiempo de respuesta, el tiempo de producción, reducir costos y el desperdicio y que en ese sentido hemos tenido tres tipos de modelos de integración de cadena de suministro, el vertical, que es el más antiguo, que es sobre el que nos vamos a adentrar, después el horizontal y por último el mixto. En este sentido, la integración vertical, que es un aspecto muy importante y determinante para esta empresa, surge en el siglo XIX, ¿no? Y que de alguna forma, pues este modelo surge con la industria del acero, donde prácticamente lo que se trata, esta integración vertical, es asegurar los distintos niveles desde el suministro hasta la comercialización y que nos lleva un tanto a entender, digamos, en un plano muchísimo más reciente, el cómo existen empresas que de alguna forma aseguran la proveeduría de materias primas, en este caso en el área tecnológica, como lo ha sido el tema de las tierras raras, un aspecto en el que ya se ha debatido bastante en distintos foros sobre China, el lugar que ocupa China dentro del tema
de la explotación de tierras raras en las periferias, ¿no? Y de alguna manera, cómo esto va a ir desarrollando distintos niveles dentro de la producción hasta tener, digamos, un producto final. En el caso que muestro aquí es el caso de los smartphones, y cómo de alguna forma también esta empresa asegura el tema de la tienda minorista para de alguna manera llegar hasta el cliente final. Entonces, bajo esta dinámica de la integración vertical y la geoeconomía, debemos de entender qué es lo que ha pasado con las empresas chinas, ¿no? En las cuales, pues bueno, rescato esta línea del tiempo donde prácticamente pues a partir de lo que es la política del Go Out, se ha impulsado a partir de un aprendizaje interno y obviamente derivado de todo el proceso de apertura, de todo lo que son las zonas económicas especiales, el poder crear campeones en un primer momento estatales, orientados hacia sectores energéticos y banca en esta primera fase en el siglo XXI, y que a partir del 2014, en la lectura que yo he venido haciendo a lo largo de estos años, encontramos los famosos campeones tecnológicos, en los cuales me permito generar como esta categorización entre campeones tecnológicos de primera generación y campeones tecnológicos de segunda generación, que de alguna forma el punto de quiebre de estas dos generaciones hacia los procesos de internacionalización tiene que ver muchísimo la pandemia, en los cuales en la primera generación pues hacemos o evocamos hacia toda esta narrativa que se realiza alrededor de dos empresas, principalmente el caso de la internacionalización de Alibaba y el caso de Tencent, como estos primeros ejemplos, ¿no? Y cómo de alguna forma la pandemia y también esta reorganización de la economía china, como ante esta cuestión de la crisis del suministro y sobre todo el desarrollar un mercado de consumo interno que mantuviera la economía, que bueno, en datos macroeconómicos sabemos que no resultó al 100%, encontramos casos como el tema de TikTok, más orientada hacia la cuestión de las redes sociales, pero también hablamos de una segunda fase en todo lo que son las plataformas de e-commerce e e-business, y de alguna forma el caso peculiar es BID con el tema del sector automotriz, pero con coches, digamos, con energías limpias, ¿no? Entonces, en ese sentido, también quisiera yo enfatizar en un aspecto muy importante en estas dos generaciones. Hemos visto cómo en este proceso de internacionalización, después de los campeones estatales, principalmente en la parte de los tecnológicos, encontramos de alguna manera cómo ha habido un mayor control gubernamental hacia la directriz y sobre todo esta propia evolución de la famosa triple representatividad dentro de la dinámica y el sistema político chino, que pues bueno, nos lleva hacia debatir, que no es el tema de esta presentación, casos como qué es lo que ha pasado con muchos de los CEOs de las empresas chinas en función de cómo se han alineado o desalineado hacia los intereses gubernamentales. Por lo tanto, pues bueno, llegamos a nuestro caso de estudio, que es Bit Company, donde pues encontramos una evolución que de alguna forma es interesante ver cómo el tema de los productos ha generado también estos elementos de competitividad, en los cuales pues inicia como una empresa de baterías de teléfonos y de alguna forma va a comenzar a generar una expertise hacia el sector automotriz a partir del 2003, y que esto también ha llevado a una serie de fases de productos en los cuales encontramos primero los automóviles, después los vehículos eléctricos a partir del 2008, y cómo puedo identificar a partir del 2022 esta internacionalización de esta nueva clase o nueva generación de coches eléctricos, que al final del día, pues bueno, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, desde el 95 hasta lo que es el año 2023, también se ha dado de manera gradual el caso de su proceso de internacionalización, y que en el caso de América Latina, y lo rescataba en la mesa anterior Priscila, se dan como estas presencias en algunos países latinoamericanos. ¿Hacia dónde ha virado? Pues ha virado hacia una diversificación. No me voy a meter a explicar cada uno de los, por cuestiones de tiempo, de los productos, pero podemos ver de alguna manera que no todo se centra en el caso
caso de los vehículos eléctricos, sino que encontramos cómo a partir de esta estructura vertical permite de alguna manera esta diversificación de productos de BID y obviamente es parte de los elementos de su inserción internacional. ¿Qué hace diferente a BID y por qué de alguna manera se rumora, ¿no?, sobre esta nuevo escenario en la confrontación entre campeones tecnológicos entre los chinos y los estadounidenses? Pues bueno, tiene que ver muchísimo con estos 5 aspectos más a nivel administrativo estructural y que de ello, bueno, deviene muchísimo el cómo es que se ha llegado a estos resultados que presentaba yo al principio. Encontramos que, pues, para empezar, esta estructura de matriz permite que de alguna manera BID funcione a través de departamentos funcionales y que de alguna forma estos departamentos se dividen en función de los productos que ya veíamos en esta gráfica en este diagrama anterior, son 5 distintos. Funciona con marcas independientes y esto le permite generar esta dinámica de nichos de mercado que le han permitido posicionarse a nivel internacional. Un punto muy interesante es el énfasis en la investigación y el desarrollo, que pues desgraciadamente en el caso de las empresas latinoamericanas hay un vacío tremendo, ¿no?, con respecto a las empresas que se han internacionalizado. ¿Por qué? Porque de alguna forma, en este caso es aquí donde se abre mucho la brecha a nivel tecnológico, donde pues bueno, se le apuesta desde la empresa a esta investigación por marca, que esto es algo muy distinto incluso que ocurre con las empresas estadounidenses. Después encontramos esta integración vertical, que ya hablábamos de cómo esta estructura de asegurar desde el suministro hasta el tema del punto de venta genera pues esta ventaja en temas de costos y calidad, pero de alguna forma un elemento o el componente estrella se vuelve el expertise que ha desarrollado BID con respecto a las baterías y algunos otros componentes para poder crear estos automóviles a costos muchísimo más bajos que de alguna forma existe con las empresas estadounidenses. Y es aquí donde me da pie a poder entender esta cuestión o otro elemento clave, que son las variaciones regionales, en las cuales es una situación que no han hecho las otras empresas de vehículos eléctricos, que es la adaptación hacia las necesidades por región o por país, que esto le da obviamente otro tipo de ventajas. Entonces, un punto importante es el caso de litio y cómo de alguna forma, y que me lleva un poco más hacia la última parte de la presentación, encontramos cómo de alguna manera en el tema del litio se vuelve parte de la geoeconomía china en función de con quién se relaciona, de cuál es el tipo de proveeduría y obviamente en este sentido se refleja también en cómo el litio no solamente es un bien importante o de suministro importante para China, sino también para los propios estadounidenses. Por lo tanto, ¿qué papel juega América Latina? En el famoso triángulo de litio podemos encontrar, en este caso, estos países latinoamericanos, que si sumamos, podemos identificar que el tema de las reservas de litio recaen en América Latina en más de un 60%, donde, pues bueno, más allá de Bolivia, Argentina, Chile, encontramos en último lugar con un porcentaje que pareciera ser muy bajo, pero que es interesante analizarlo más allá de los datos, el caso mexicano con solo un 2%. De los cuales, por ejemplo, un punto importante hacia las conclusiones es identificar los siguientes aspectos. Primero, que a nivel geoeconómico, si hay una nueva arena de competencia con campeones tecnológicos entre Estados Unidos y China, encontramos esta importancia del sur global, principalmente en el caso de América Latina con respecto al suministro, pero no solamente el suministro, sino el potencial de consumo a partir de esta adaptación del producto hacia mercados y nichos de mercado. Y hay un tema interesante porque dentro de toda esta radiografía también aparece Australia como uno de los principales países que cuentan con litio, pero que hay que recordar que la postura australiana a veces parece ambivalente, ¿no? En temas de alta política está totalmente alineada hacia la parte del Indo-Pacífico y sobre todo, ¿no?, con esta cuestión del Quad, pero que a nivel comercial sigue siendo altamente dependiente de las exportaciones hacia China y las importaciones desde China. En términos de competitividad, hacer énfasis en esta parte de la integración vertical como una clave importante, como en este caso identificar el papel clave que tiene el sur global para que se mantenga esta empresa y que siga siendo competitiva.
De alguna forma, como el tema del know-how que rescataba con las baterías ha ayudado bastante a asegurar este elemento, pero también ha ayudado el proceso de internacionalización, primero en una fase de experimentación del mercado interno y cómo de alguna forma hoy en día esta experimentación dentro del mercado chino también ha ayudado a generar estos procesos de internacionalización gradual. Hay una adaptación producto-mercado que ya lo hablábamos. Y de alguna manera, un aspecto con el que cuenta BID es este lobbying con el gobierno dentro del proceso de integración vertical. Es decir, cómo también desde la gestión de la diplomacia pública, la diplomacia comercial, se genera este binomio empresa-gobierno para poder tener acceso hacia el aseguramiento del suministro y que de alguna forma también esto es parte de la estrategia geoeconómica y este lineamiento de directriz que debe estar siempre virado hacia cómo se concatenan tanto el interés nacional como el interés privado. Y pues bueno, llegando un poquito hacia esta parte de la prospectiva, en el caso de América Latina, me gustaría enfatizar, a lo mejor es un poco irreverente lo que voy a decir, pero no todo está en función del número de reservas. Hay muchísimos factores clave para poder identificar el potencial y cómo podrían virar algunas relaciones en la región respecto a algunos factores clave. El primero es esta idea de la especialización subregional, en el cual, bueno, de alguna manera, si bien los países que más reservas tienen están en América del Sur, se han enfocado totalmente en una cuestión de suministro periférico, donde de alguna forma, pues bueno, encontramos algo que se ha venido debatiendo durante las mesas anteriores, que es esta situación en la cual el tema del suministro sin ningún tipo de plusvalía genera como estos déficits al momento de poder evolucionar hacia otro punto o hacia una, por ejemplo, semiperiferia, si lo vemos desde una cuestión de sistema mundo, con respecto al tema de China. En el caso de México encontramos, se hace una especialización en el know-how automotriz y que de alguna forma esto ha llevado a que la economía mexicana funcione más como una semiperiferia que como una periferia. Por lo tanto, si a esto le sumamos algo que ya se ha hablado, que es la relocalización, las tendencias del decoupling en Estados Unidos, la parte del de-risking desde la Unión Europea, de alguna manera nos lleva, ¿no?, a insertar estos fenómenos de relocalización a través del nearshoring y el ally-shoring, donde, pues bueno, se ha ajustado, ojo, no necesariamente bienes finales, sino los procesos de bienes intermedios hacia algunos países de América Latina, como es el caso mexicano, sin caer en la romantización del nearshoring como si fuéramos la próxima potencia emergente, ¿no? Que estamos muy lejos por el tema de la brecha tecnológica. ¿Qué pasa con el caso mexicano? Encontramos reservas y es curioso porque los estados con más reservas en México son Sonora y Puebla y se habla muchísimo de una nula exploración con respecto al litio, donde es curioso porque, digo curioso porque es la primera vez que me siento orgullosa de decir que Puebla y China tienen un vínculo más allá de lo cultural. Existe estos datos donde durante los últimos años Puebla ha sido el principal exportador en el caso de la balanza comercial hacia China, y tiene que ver muchísimo con esta expertise automotriz. Y mencionar algo muy curioso con el cambio de embajador del representante chino en México, uno de los principales, digamos, estados que visitó recién su llegada a México fue Puebla, y en este caso de la mano con el que posiblemente sea el próximo gobernador del estado, que tiene una publicación respecto al litio y que de alguna forma se habla, ¿no?, de un posible lobbying que ya se ha venido de alguna forma desarrollado a lo largo del año pasado, mejor dicho, hacia este año, y que de alguna manera, pues bueno, habla muchísimo de este potencial que tiene no solamente México por el tema de la expertise automotriz, las reservas de litio y sobre todo no nearshoring, sino principalmente el tema del ally-shoring a partir de la renegociación del TEMEC y el acceso al mercado estadounidense y los famosos contenidos regionales para poder tener acceso al mercado estadounidense. Por lo tanto, bueno, dejaría hasta aquí mi presentación por cuestiones de tiempo y pues agradezco muchísimo el espacio y sobre todo pues el debate que hemos generado a lo largo de estas pues 2 días de sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a conectar con el segundo ponente. Esperemos que no haya más problemas técnicos. Así que, Alfonso, ¿nos escuchas? Buenas, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Yo escucho muy bien. ¿Se me Pues, escucha a mí? sí,
Bueno, Mejor esta sin vez cámara, vamos a lo quitar el intentamos así video a para ver que si se de esa mantenga. manera Sí, funciona. perfecto. Pues nada, cuando quieras. Pues nada, aquí estamos. De nuevo, agradecer a los organizadores del evento por permitirme participar y disculpen por los problemas tecnológicos. Como ya se ha dicho, el título de mi ponencia es el proceso de internacionalización del renminbi, retos y oportunidades. Esto indudablemente tiene mucho que ver con el proceso de desdolarización que está teniendo lugar en la economía internacional, un proceso lento, pero que está indudablemente pasando como tendencia. Y llegamos a este punto, quisiera resaltar las declaraciones del ex secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, quien en el 2016 dijo: cuando más condicionemos el uso del dólar y nuestro sistema financiero a la adhesión a la política exterior de Estados Unidos, más crece el riesgo de migración a otras monedas y otros sistemas financieros en mediano plazo. O sea, hay una conciencia de Estados Unidos de esta relación. De hecho, según datos del FMI, desde el 1999 hasta la actualidad, en sus últimos 25 años, se ha ido reduciendo el papel y el uso del dólar de un ritmo de 71% en el 99 hasta un 59% en la actualidad. Y en los últimos 5 años se ve que también ese proceso se ha ido agudizando. Es un proceso lento, pero ha ido pasando indudablemente. El año en el cual se puede decir que China decidió internacionalizar su renminbi fue el año 2008 con la crisis financiera internacional, en el cual grandes paquetes de estímulo para rescatar a los bancos tuvieron un efecto en la economía china y en la depreciación de sus exportaciones. A esto quisiera citar al entonces gobernador del Banco Popular China, un académico, quien en el 2009 hizo una definición de lo que debe ser una moneda de reserva internacional. Según la estrategia china, una moneda de reserva internacional debería primero anclarse a un punto de referencia estable y emitirse de acuerdo con un conjunto claro de reglas para así asegurar un suministro ordenado. En segundo lugar, su oferta debería ser lo suficientemente flexible como para permitir un ajuste oportuno según la demanda cambiante. Tercero, tales ajustes deben estar desconectados a las condiciones económicas y los intereses soberanos de cualquier país en particular. La aceptación de monedas nacionales, como ocurre en la actualidad, basadas en el crédito, es un caso especial y raro en la historia. La crisis actual, estaba hablando de la crisis del 2008, exige nuevamente una reforma creativa del sistema monetario internacional existente hacia una moneda de reserva internacional con un valor estable y una emisión basada en reglas y una oferta manejable a fin de lograr un objetivo de salvaguardar la estabilidad económica y financiera global. Ninguno de esos elementos lo cumple el dólar estadounidense. A partir de ahí se crearon una serie de estrategias de Estados Unidos, China y de swap de cambios de divisas con diversos países, la Unión Europea, Corea, Japón, Hong Kong, sus principales socios comerciales, que consisten sencillamente en comprar monedas mutuas, cada cual tiene la moneda del otro, y así se efectúa el comercio sin tener que usar el dólar. El desarrollo de este sistema de acuerdos swap con casi todos los países fundamentales con que China comercia, hizo necesario la creación del sistema de pago interbancario transfronterizo, que es un sistema similar al SWIFT, aunque por supuesto a menor escala. Ahí se ve la presencia local en todos los estados, incluso en América del Norte tiene varias presencias. Este uso del CIPS para solventar el comercio exterior chino ha ido creciendo cada año. Si bien los números son modestos comparados con el SWIFT, que es el sistema que se usa internacionalmente, indudablemente crea una estructura crítica para en un momento determinado funcionar, que la economía china funcione y comercie sin uso de este sistema internacional. Otro hito en la internacionalización del renminbi fue la incorporación en los derechos especiales de giro, una especie de moneda virtual que tiene el Fondo Monetario Internacional, en la cual hasta ese punto solo existía el dólar, o sea, es una cesta de monedas que se compone con otras monedas, que en este caso están el dólar, el euro, el yen japonés y la libra esterlina. Desde el propio nacimiento del renminbi dentro del DEC se ubicó en tercer lugar. O sea, lo cual denominaba que el yen japonés y la libra esterlina estaban en un nivel sobrevaloradas con respecto a la economía internacional. Esto fue en el 2016, 5 años después, en 2012, tuvo un pequeño desfase producto de la pandemia, se reactualizó esos números, cada 5 años se actualiza, y volvió a crecer la participación del renminbi chino en esta cesta de monedas, lo cual convierte a la moneda china desde ese momento en una moneda de reserva internacional. Indudablemente, el mayor reto para el dólar es esta internacionalización que propone China. Según estudios realizados por un par de académicos de la Universidad de Tufts de Estados Unidos, la moneda internacional, una moneda, tiene 3 rasgos para ser internacional: la economía real, el financiamiento y la capacidad de invertir en ellas. En los 3 elementos, China ha avanzado. Donde más ha avanzado es en la parte derecha de ese círculo, la economía real,
y dentro de la economía real en el pricing de los commodities fundamentales exportadores de petróleo como Arabia Saudita, Venezuela, Irán exportan petróleo a China en renminbi sin usar el dólar. A pesar de lo anterior, o sea, esto no significa que el dólar ha dejado de mantener su hegemonía. O sea, el dólar mantiene la hegemonía según también el Banco Mundial. Las reservas internacionales basadas en dólares son la gran mayoría. El renminbi solo cuenta por 281.000 millones de dólares, que es mucho, pero no se compara con los 6.000 millones de Estados Unidos. Pero indudablemente es un proceso gradual que se viene dando y que es una tendencia ya de la economía internacional. A modo de conclusión, y espero ser breve, el proceso de internacionalización del renminbi es defendido por China como una estrategia que prioriza la diversificación para consolidar su crecimiento económico. De esta forma, se está creando una amplia esfera de influencia en renminbi. El desafío al dólar no solo proviene de adversarios y competidores estratégicos de Estados Unidos. O sea, esto no es un solo proceso que China está expulsando, sino también de socios de China que tienen incentivos económicos para reducir el dominio del dólar y protegerse contra el riesgo cambiario. Eludir sanciones, razones geopolíticas impulsan crecientemente a los estados a liderar iniciativas desde la organización. Sin embargo, son los incentivos económicos compartidos para reducir el riesgo cambiario los que a la larga sostienen una alianza más amplia que apoya la internacionalización del renminbi. La posibilidad de migración global de las finanzas a un sistema financiero alternativo basado en el renminbi es baja en el corto plazo. No obstante, en el largo plazo, una consecuencia de este cambio de materializarse sería una disminución de la capacidad de influencia de Estados Unidos de imponer medidas coercitivas unilaterales con efectos globales contra sus adversarios estratégicos, como son Rusia y China. Los desafíos a largo plazo serían mucho mayores, pues esto socavaría un pilar determinante del poderío estadounidense crítico para mantener su hegemonía a nivel internacional. Sin duda, el dólar estadounidense sigue siendo en la actualidad la moneda dominante en casi todos los aspectos del sistema monetario financiero internacional y es poco probable que el renminbi reemplace al dólar en el corto plazo. Sin embargo, la historia nos recuerda que no debe suponerse que el estatus dominante del dólar durará para siempre. La internacionalización del renminbi es ya una tendencia, dada la acumulación de muchas iniciativas políticas incrementadas destinadas a fomentar acuerdos sin empleo del dólar. Por otra parte, es poco probable que este proceso de dolarización, en el cual el renminbi es fundamental, se lleve a cabo mediante políticas radicales, como parte de una gran estrategia que marque un punto de inflexión al cual se puede decir que a partir de este momento se fue la hegemonía del dólar, sino que va a ser un proceso gradual típico de la cultura china. Y hasta aquí, muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Creo que sí, ¿no? Vale, muchísimas gracias eh, al final pudimos escuchar sin problemas, así que muchísimas gracias, Alfonso, por tu presentación, por tu ponencia, porque estamos dentro del tiempo y nada, a animar a las preguntas que puedan existir, ponerlas en el chat para hacer un pequeño debate y trasladarlas a los ponentes. Si yo no veo que me ayuden mis compañeros, Daniel y Raquel, pero porque no sé si a mí me aparece aquí toda la pantalla, pero creo que no hay ninguna pregunta. ¿Puede ser? No, Sí, solamente había un comentario, Marola, pero no hay ninguna pregunta. Vale, como yo tengo la pantalla pequeñita. Eh, bueno, pues entonces tengo yo una. A modo de, a modo así de conclusión, creo que podemos destacar en cada una de las ponencias cómo hay un punto exacto en el que China destaca y su modo de internacionalización, que se podría decir con características chinas, ¿no? En el caso de la primera ponencia de Rachel, creo que se podría destacar la sal de torio como un elemento innovador que se puede aún sacar mucho provecho para girar las tornas a cómo está el mercado de la energía actualmente y dando por hecho que el carbón va a perder muchísimo peso. Eh, Ya vamos teniendo alguna. Vale. En el caso de la ponencia de Raquel, mencionar cómo aparecen estados como Australia, que normalmente no
tienen un peso muy preponderante, pero que en el caso, por ejemplo, del litio, como has demostrado, pues asoma y cómo a veces incluyen nuevos esquemas, ¿no? Y destacar el caso de la diplomacia pública y el binomio empresa-gobierno que tanta preponderancia tiene en todo lo que tiene que ver con China. Y por último, bueno, como el renminbi, la internacionalización de la moneda y todo el debate que ha surgido en las últimas décadas al control por parte del gobierno de la moneda puede hacer que tenga mayor preponderancia, sobre todo en cuanto a las reservas de muchos de los países. Así que, bueno, como veo que ya tenemos alguna pregunta, voy a... Esto así a... ah, ¿se me escucha? Ah, Sí, sí te escuchamos, Marola. sí, pensé que se había mutado. Vale, pues entonces, para Raquel, no sé si puedes además leerla tú misma, pero creo que ha sido muy lúcido el análisis que has hecho, en especial sobre el concepto de la geoeconomía y la participación del gobierno en el éxito empresarial chino. Desde la entrada en el 2001 de China en la Organización Mundial de Comercio, las tensiones en el marco de la globalización han ido creciendo hasta el enfrentamiento más abrupto con Estados Unidos y la EU de los últimos años. Las reglas de la competencia entre empresas en igualdad relativa, entrecomillado, no son las reglas internas de China, no por jugar sucio, sino por ser así su economía centralizada. Yo mantengo que la aplastante presencia de China en el mercado global, sin compartir las reglas comunes, hará que la propia globalización se tambalee, pierda fuerza y lleve a un repliegue nacionalista global que ya se atisba. ¿Comparte usted esta visión menguante de esa globalización por estas razones expresadas? Bueno, muchísimas gracias, Salvador, por la pregunta, que nos llevaría a un repensamiento, yo creo que de los estudios sobre regionalismo y globalización. En lo personal, tengo algunas conclusiones al respecto. Primero, creo que a veces desde la narrativa occidental tendemos a demonizar el proceso propio de la economía china y su presencia en la globalización. ¿Por qué menciono esto? Porque sí estamos ante un fenómeno de exacerbación de los regionalismos, pero que han sido motivados muchísimo por el contexto de la pandemia, la crisis del suministro, todo esto que hablábamos del decoupling, de reskin, las relocalizaciones, tienen que ver muchísimo con cómo de alguna forma una pandemia hizo que el mercado global se diera cuenta de la alta dependencia que hay hacia China, por lo que en su momento fue el offshoring. Entonces, bajo esta dinámica, ¿qué se ha dado? Se ha dado y es a lo que han volcado las potencias a nivel regional y aquellas que tienen impacto global, han volcado hacia un proteccionismo selectivo. Y que es algo que ejecuta China, pero también ejecuta Estados Unidos, también ejecuta la Unión Europea. Entonces, bajo esta lógica, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que se comienzan a reforzar estas ideas, insisto, de regionalismo, donde pues China ha tratado de avanzar en el famoso RCEP. En el caso de la Unión Europea, no ha motivado muchísimo a aquellas economías emergentes, como es el caso de Europa del Este, de los países de Europa del Este. En el caso de Estados Unidos, la renegociación del TEMEC, ¿no? Y de alguna manera a lo mejor hay otros, por características, digamos, de núcleos económicos que se han quedado un tanto en el camino, pero que también comienzan a volcar hacia crear nuevas dinámicas. Caso de ello es el Mercosur con todos estos procesos a nivel, digamos, integración de miembros, de esta cuestión incluso política que sucede al interior del caso del Mercosur y, por ejemplo, pierde hilo otros tipos de regionalismo como ha sido la Alianza del Pacífico, que no se ha sabido mucho a lo largo de estos años de esta misma. Entonces, comparto en que hay una, digamos, ya no hay una hiperglobalización, sino que entramos a una fase de reorganización global donde los, digamos, núcleos regionales juegan un punto más importante y que en el sentido de la gobernanza comercial,
Me queda claro que hoy en día, y es algo que me ha gustado mencionar últimamente en los foros, vemos un nuevo tipo de multilateralismo, que es un multilateralismo no necesariamente occidental, sino con características chinas a través de todas estas instituciones de cooperación multilateral que ha impulsado China durante la última década. Entonces, bajo esta lógica, digamos que pasa lo mismo que con las organizaciones internacionales. Estamos en un proceso de mucho cuestionamiento desde el sur global, donde obviamente China se sube a un discurso para hablar de este liderazgo del sur global, sobre todo lo que son las precariedades y las privaciones que vivimos en el sur global con respecto a la gobernanza global a nivel comercial, a nivel derechos humanos, a nivel N cantidad de tópicos internacionales. En el caso, por ejemplo, de la OMC, yo creo que la guerra comercial desde el 2014 dio muchísimo pie a entender que de alguna forma, sin importar lo que hiciera China o lo que hiciera Estados Unidos, pues son mecanismos que existen, pero que no son muy prontos para solucionar los problemas que son cada vez más rápidos y van muchísimo más allá de las instituciones y que por ello se buscan estos mecanismos alternos, ¿no? Y hasta ahí dejaría mi comentario. Marola, creo que estaba en mute, Daniel. Sí. Es que se me fue la pantalla. Vale, muchísimas gracias, Raquel, por la pregunta. Ahora tenemos una pregunta para Alfonso, que es que nos piden si podría explicar cómo está estructurado el sistema bancario chino en la actualidad, es decir, la relación de los bancos comerciales y el Banco Central. Alfonso, Listo, ahora sí. Sí, ahora. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya, que tenía el micrófono, no lo podía activar. Bien. sí, disculpe. Bueno, nada, agradezco la pregunta. Se va un poco el tema, pero bueno, vamos a explicar lo que he investigado al respecto. China tiene un banco central, como todos los países, y a partir de ahí se despliegan los bancos comerciales. Todos estos son estatales, la mayoría de ellos a partir del proceso de reforma y apertura fueron desarrollados para desarrollar determinados sectores, por ejemplo, el Banco de la Construcción, el Banco Industrial, el Banco Agrícola, Banco de las Comunicaciones. En general, todos ellos tenían una función particular de ir generando la capitalización necesaria para desarrollar dichos sectores. En China en particular tuvo un elemento importante para el desarrollo del sistema bancario, el alto nivel de ahorro de los chinos. Eso tiene razón social, razón cultural, pero bueno, evidentemente hay un gran capital ahí que atesoran los bancos y que se utiliza para desarrollar la economía. En este sentido, como en todos los países, existe un sistema, como decía, un banco central y a partir de ahí los bancos comerciales que dan crédito al sistema empresarial y a los privados. Estos bancos se vinculan con la internacional de renminbi porque lo que se crea es una sucursal de uno de estos bancos comerciales en el país. Por ejemplo, en China quieres hacer un swap con Corea y se crea un banco, uno de estos bancos, el Banco Comercial, por ejemplo, que era una sucursal en Corea, y a partir de ahí se generan cuentas corresponsales que permiten entonces la interrelación de la moneda nacional coreana con la moneda china, en este caso de renminbi. Se crean unas cuentas en cada uno de los lugares. En Corea adquiere unos renminbis en China, a partir del propio acuerdo, y China adquiere won surcoreano, y a partir de ahí se compra en China Corea compra en China con yuanes y China compra en Corea con won surcoreano. De esta manera, básicamente, cuando eso tiene un periodo anual, que en el año se liquidan los fondos que queden permanentes y se renueva el acuerdo de forma automática o con una nueva negociación. Casi todos los acuerdos se renuevan de forma automática, y creando un sistema de forma tal que las empresas que no tienen que usar el sistema obligatoriamente pueden usarlo, tienen esa opción. En la presentación, por horas del tiempo y que si se caía no extendí mucho, hay que decir que también, además del impulso estatal o Estado chino para la internacionalización de renminbi, actualmente existe una coincidencia que los altos impuestos de la Reserva Federal, alrededor del 4 o 5%, comparado con los impuestos estándar que han tenido China durante los últimos años de 2%, alrededor del 2%, hacen que actualmente, durante los últimos año y medio, casi 2 años, el crédito en renminbi es más rentable que el crédito en dólares, algo que no ha pasado nunca.
y que si la Reserva Federal mantiene esos altos niveles, se mantendrá en el tiempo. Hay que ver si China mantiene su crédito actual en 2,5. De ser así, ya no solo es un interés estatal, sino es un tema comercial y un beneficio económico. O sea, en el punto en el cual las empresas lo que quieren es maximizar sus ganancias, porque no tienen mucho otro interés en este sistema mundo capitalista global, vean que es más rentable endeudarse en renminbi que en dólares, ya no, ese proceso tendrá un incremento mayor. Creo que hasta aquí, no sé si he respondido la pregunta. No hemos recibido ningún comentario negativo, así que entiendo que sí, que está todo aclarado. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues Gracias a usted. Disculpe la... nada, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que va dirigida a Raquel. Y pregunta a Pamela, ¿cuáles serían los efectos del acercamiento de Puebla a China? ¿Serían similares a los ocurridos entre Nuevo León y Corea del Sur o Guanajuato y Japón? Gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Pamela, por la pregunta. Creo que es algo que tenemos que empezar a analizar desde aquí, desde México. Contextualizo un poco a quienes están como asistentes. México ha generado clústeres automotrices, dos de ellos que hoy en día tienen presencia asiática muy clara. Una es a través de Kia en el norte del país, en Nuevo León, que ha generado un fenómeno llamado Pescorea. Y por otro lado tenemos un corredor central donde Japón ha hecho presencia, que es Guanajuato, en el cual, pues bueno, tenemos un puerto no marítimo que da salida a N cantidad de exportación de coches, ¿no? Y Puebla tradicionalmente ha sido una inversión alemana. Entonces, digamos que pues lo asiático parecía algo como muy impensable para el caso poblano. Sobre estos efectos de acercamiento, bueno, en dado caso de que se continuara y que de alguna forma migrara Puebla a través de su expertise que ya tiene en el sector automotriz y sobre todo, ¿no? Esta cuestión de comercio interindustrial, principalmente con Brasil, con el tema de todo lo que es la proveeduría y la generación de coches a través del grupo Volkswagen, a través de Audi, pues bueno, ¿qué es lo que podríamos esperar? Primero, pues bueno, es ver el tema de qué tan fuerte también es el lobbying alemán con el gobierno de Puebla, que tradicionalmente lo ha sido. Debo de mencionar que hay otros elementos sociales y políticos. A nivel social, una realidad es de que en Puebla existe todavía esta perspectiva negativa hacia lo chino, es decir, que no tenemos como una aproximación tan cercana como lo puede ser la Ciudad de México o países latinoamericanos como Perú, como el caso de Chile, el caso brasileño o argentino, ¿no? Entonces, sería todavía como que hay un reto a nivel social muy interesante porque la sociedad poblana es sumamente conservadora en ese sentido y hasta cierto punto xenofóbica con migraciones no necesariamente, digamos, blancas europeas. Entonces, esta cuestión de la xenofobia podría también generarse y creo que el mayor de los retos es algo que compartimos casi todos los países latinoamericanos con respecto a China, y es que no existe una política estratégica sobre cómo negociar en el campo político, el social, el económico, incluso el medioambiental con China, y que de alguna forma siempre se dan este tipo de acercamientos de manera reactiva. Entonces, creo que es aquí donde, en lo personal, balanceando, si bien es una oportunidad, también es una oportunidad con costos muy altos, sobre todo en materia de medio ambiente, ya que hay que recordar que pues de alguna forma en el caso de México ha habido muchísimas críticas al sector minero, principalmente de origen canadiense, sobre todo el tema de la explotación de minas y, por ejemplo, esta cuestión de cómo tener este tipo de explotación y el impacto ambiental si llegara una serie de inversiones masivas chinas a México. Creo que este es un área que no hemos explorado y que sería más una cuestión de aprendizaje y sobre ese aprendizaje ir corrigiendo ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, hasta ahí dejaría yo mi comentario. Gracias por la pregunta.
Muchísimas gracias, Raquel, por la respuesta. Bueno, creo que hasta aquí. Creo que había otra relacionado a ¿Sí? BID. Ah, vale, sí, que la tenía yo saltada. Sí, pues en relación también a la ponencia de Raquel sobre el BID, pregunta Vania Pineda, ¿cómo considera que la inserción de esta marca y en general las marcas de autos chinos afectarían las relaciones comerciales de México con otros países, como es el caso de Estados Unidos y Alemania, que son países que tienen plantas de autos en México? Bueno, parte de la respuesta ya la di ahorita con toda esta Sí, cuestión del lobbying alemán, pero por ejemplo con el tema de la marca, algo que se dieron cuenta los coreanos y que es como una experiencia previa y que lo han entendido los chinos, a diferencia de otros inversiones automotrices o colocación de nuevas marcas, es que de alguna manera México no solamente es un país productor de coches para exportación, sino que también es un mercado potencial muy grande. Y eso ha resultado en que marcas asiáticas han desbancado a las marcas tradicionales pese a la dinámica del TEMEC y que obviamente esto ha motivado una mayor inversión asiática como lo han hecho los coreanos, como lo han hecho los japoneses. Y en ese sentido, por ejemplo, en los últimos 2 años ha habido un posicionamiento de marcas chinas, pero lo interesante a nivel mercadológico, que es lo que están haciendo los chinos en México y en muchas otras partes del mundo, es esto que mencionaba, que es la adaptación al mercado regional, donde de alguna forma, ante esta cuestión sinofóbica, se utilizan nombres de modelos o las marcas como más en un lenguaje occidental que propiamente chino, y que esto de alguna forma genera que pues sean como vistos como una nueva marca de coches sin preguntarse o cuestionarse ni la calidad, ni el origen de los coches, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de alguna forma se siguen posicionando las marcas chinas. Yo identifico un alto potencial, insisto, en cómo el mercado interno chino ha generado expertise y cómo de alguna forma para una persona en el sur global con un poder adquisitivo limitado, el poder tener acceso a un coche eléctrico a un costo, digamos, no como un bien de lujo como lo puede ser Tesla, a comparativa de un costo muchísimo más ad hoc a lo que es un coche no eléctrico, un vehículo no eléctrico. Creo que es ahí donde está como la pieza clave, más el tema del suministro y la integración vertical, en el cual de alguna forma pues vamos a seguir viendo este fenómeno de posicionamiento y de diversificación de modelos de coches chinos en la región latinoamericana. Gracias. muchísimas gracias, Raquel. Creo que adaptarse o morir sigue siendo algo que, que sigue de plena actualidad y seguirá siendo. Bueno, pues creo que con estas preguntas ya respondidas, eh, ponencias hechas, creo que ya damos paso al fin de esta sesión número 6 y última de este simposio internacional. No sin antes agradecer a todos los ponentes, ahora sí, ya de todos los paneles y de todas las sesiones. A Casa Asia y a la inmensa trabajo y organización de la directora del Observatorio de la Política China, a la que doy paso porque creo que debe ser ella la que debe acabar el simposio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marola. Y pues bueno, de alguna manera reiterar este agradecimiento a Daniel también, que prácticamente sin Daniel y sin Marola, que son la cabeza de este gran proyecto de lo que es el IGADI a nivel internacional, no existiría también este proyecto. Creo que, como lo dije en la inauguración, estamos hacia también, decía ahorita Marola, adaptarse o morir. El observatorio está también en esa lógica de adaptarnos a estas nuevas dinámicas. Creo que ha sido sumamente interesante en esta cuestión de la diversidad de tópicos. Hablábamos de encuentros entre distintas generaciones de especialistas y sobre todo no ser con lo que siempre ha sido el observatorio, un semillero con respecto a los estudios de China, y que estoy segura que pues lo va a seguir siendo.
y pues reitero que estas ponencias van a ser publicadas en la revista del observatorio para que se pueda dar esta difusión de la investigación. Y bueno, algo que siempre he tenido muy en claro es que hay que promover lo que hacemos desde esta región iberoamericana y dejar de triangular el conocimiento sobre China, porque creo que esto es algo muy interesante y muy importante y que ya estamos en ese momento. Reitero mi agradecimiento a todas las personas que participaron con sus temas tan interesantes y sobre todo, ¿no? Desde esta lógica diversa, y que creo que eso es lo que genera el debate de manera interesante, y pues sobre todo, ¿no? Que tenemos no solamente personas ya consolidadas como investigadoras o investigadores, tenemos nuevos investigadores, tenemos personas en tomas de decisiones escuchando este simposio, tenemos a personas que se están formando apenas a nivel pregrado o licenciatura, y creo que es muy importante en este caso el impacto que pueda tener el simposio. Muchísimas gracias y pues bueno, no sé si Daniel quisiera decir algo al respecto. Al final, dijera él, el observatorio es una matrioshka de Ligadi, entonces y somos un poco confucianos, entonces me gustaría darle la palabra a Daniel para que pues bueno, él pudiera ya concluir esta sesión. Gracias. Nada, muito obrigado, Raquel, por la organización del simposio. Muchas gracias a todas las personas que han participado, a las investigadoras que han presentado sus relatorios. Así que nada, aquí tienen en Galicia y alrededor del mundo, en Puebla y en tantos otros lugares, casas del IGADI, como hablamos al principio, un lugar de conocimiento, de encuentro, de pluralidad, siempre huyendo de las caricaturas y un poco con lógica constructiva. Y sin más, pues muchas gracias y buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. 再见.